to wrinkle the sheets of her bed. Marina, my friend. My mother joined the Communist Party. For so long I've obeyed that feminine decree. 52. Birth of my brother Velimir. 53. First jealousy attack. But when will I turn and cut the world? When will I turn and cut the world? Bueno, estoy muy contenta de alguna manera representar a Marina esta noche aquí. Nada más me llamaron y me ofrecieron desvaluar. Dije, uy, lo tengo que arreglar en la agenda para poder estar aquí. Y mira, lo he conseguido, estoy muy contenta. Mandé un mail enseguida a Marina para decirle que la iba a representar aquí. The artist is present y you're representing the artist. Y se puso muy, muy contenta. Ahora mismo está en esos momentos de huir del mundanal ruido que ella hace para encontrar las fuentes de creatividad potentes y muy primigenias, realmente muy en otra dimensión. Ahora está con los chamanes brasileños en la selva amazónica y bueno, se puso muy contenta. Entonces yo le dije, ¿quieres que haga algo especial? Y me dijo, canta una canción porque así les llegarás a todos al corazón. Digo, bueno, pues a ver si hay tiempo para una canción, pero he hecho un pequeño poema musicado. Lo que estabais escuchando ahora también era un pequeñito que no se oía muy bien, pero era un pequeñito copié-colé que he hecho con audios robados, que me encanta robar audios. De hecho, en la presentación de Death and Life of Marina Abramovic en el Real estuve robando y alguna vez manipulaba mal, y entonces salía el audio de mi teléfono y me miraban así. Me acuerdo que era uno, el escenógrafo, que me miró así como diciendo, esta loca que tengo aquí a mi lado. Luego ya cuando nos presentó Marina dijo, ay, pues digo, estaba robando un audio de las voces serbias maravillosas de las cantantes que cantaban allí, además de Anthony and the Johnson, que también compuso toda la música y que es un ser muy, muy especial. Entonces con Marina debo reconocer que hay otro componente, aquí tengo algunos componentes de nuestro querido grupo Fer Imposible, eternos que somos. Y tengo que reconocer que la primera vez que conocí a Marina, que me interesé por ella y que la persona que me la descubrió fue Sara Ledoux, una de nuestros componentes, maravillosa. Y entonces luego tuve mucho placer poder llevar a Sara al Real y presentarle yo a Marina. Me sorprendió mucho porque yo, como digo en este pequeñito texto que acompaña la ficha técnica, cuando vi esa escalera de cuchillos ya... Es un trabajo el de ella que fascina, a la vez que da un poquito también de miedo, ¿no? Porque va a lo más duro y a las fronteras del dolor del ser humano. Pero es verdad que luego ella como persona es la antítesis, porque es muy frágil, dulce y no tiene nada que ver con esa Marina tan potente que es capaz de hacer esos actos performáticos tan impresionantes, ¿no? Bueno, pues... espero que disfrutéis la película. Yo la voy a disfrutar, no la he visto, también era uno de los motivos de correr a aceptar esta invitación. Y aparte de muchas cosas que os podría contar de ella, bueno, esta foto se la tomé yo porque le regalé la mantilla y la peineta y un abanico en Madrid en una cena que fuimos, y enseguida se lo puso como loca, que además plásticamente le queda fenomenal, tenemos que reconocerlo. Y bueno, pues muchas cosas que podría contaros, pero hay una cosa de su trauma, sobre todo el trauma más fuerte con su madre, que nunca le dio un beso y que de hecho ella le fue mandando
cuando se hizo famosa, pues todos los libros muy gordos, muy potentes que ella fue publicando, y una vez que fue a ver a la madre antes de que la madre muriera, pues encontró que los libros habían menguado considerablemente. Y era porque la madre había arrancado todas las imágenes donde ella estaba desnuda, y el trabajo de Marina hay mucha desnudez, entonces pues habían quedado, no lo soportaba. El caso es que la madre la traumatizó muchísimo. De hecho, Bob Wilson quiso que ella interpretara a su madre y de alguna manera fue muy terapéutico para ella, pero en el poemita que hago cantado, que os voy a hacer así muy discretitamente, pues hay esta cosa de que la madre la obligaba a no dejar ni una arruga en las sábanas de la cama. Era como una obsesión, como una manía terrorífica, hasta el punto de que es el día de hoy ella que ve una arruga en las sábanas de las camas y se pone nerviosa, fíjate. Unas madres castradoras muy tremendas, pero que luego gracias a eso también, pues todo ese arte ha podido, no hay arte sin dolor, ¿no? Marina the artist is dancing with fire. She's never scared. She has slept with the dead. Marina the woman is a little girl. She's still afraid to wrinkle the sheets of her bed. Marina, Marina, my friend. Muchas gracias y un placer, un placer.